Continuando con el programa, para mí es motivo de orgullo y de profunda admiración poder presentar este módulo de desempeño clínico para hablar de un tema que ha tomado total relevancia y ahora en tiempos de pandemia sí que se hizo relevante este tema, que es gobernanza clínica desde la estrategia. Y para eso tenemos el honor de poder estar en un espacio donde podamos compartir con tres personas que nos van a dar sus experiencias sobre el tema. El doctor Adolfo Ginás, que pues requiere poca presentación, la verdad. Él es médico, cirujano, especialista en ortopedia, se desempeña como director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y dentro de sus experticias está el reemplazo articular de cadera, rodilla, una experiencia importante en hemofilia y estos temas de liderazgo e innovación. Tenemos la fortuna también de contar con el doctor Carlos Humberto Tovar. Él es médico cirujano en la Pontificia Universidad Javeriana, MBA de la misma institución, con una especialización en administración hospitalaria y medicina del trabajo, y en la actualidad se desempeña como director de Jave Salud. Y como tercer panelista tenemos al doctor Alejandro de la Torre. Él es médico de la Universidad del Valle, con posgrados en epidemiología y salud pública, y dentro de su experticia está el ser el director científico de las clínicas del Grupo Quirónsalud en Colombia. Cuenta con experiencia en entes no gubernamentales como el Banco Interamericano de Desarrollo y una importante experiencia en temas de gobernanza y liderazgo. Bienvenidos, doctores. Carlos Fernando, muchísimas gracias. Es un privilegio tener la oportunidad de moderar esta conversación sobre un tema fascinante. Creo que tenemos en el auditorio una serie de expertos y los tres estábamos comentando de una propuesta era bajar nosotros y subir a varios nominados de los que estamos viendo que nos han dado clases y que de manera ejemplar lideran en el entorno, de manera que ante alguna urgencia yo voy a recurrir de pronto a algunas personas del auditorio para que nos socorran. Quisiera comenzar pidiéndoles que ustedes en 3 palabras resuman el modelo dentro del cual trabajan. Carlos, comencemos contigo, Carlos, por favor. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Jave Salud es una fundación sin ánimo de lucro y eso marca, digamos, una filosofía y unos principios y unos valores institucionales que además fue creada por la Universidad Javeriana, y sin duda el haber nacido de una universidad también marca unas características institucionales, no solo en la necesidad de implementar temas de docencia e investigación, sino también esa vocación de servicio y esa búsqueda permanente de la excelencia para ponerla al servicio de los demás. Es como la organización que tengo el honor de dirigir hace casi 9 años, y ese es, digamos, el marco de la institución, obviamente con un modelo ambulatorio, basado en principios de la medicina familiar y buscando un modelo de atención de gestión de riesgo individual. Es como el marco de la institución que lidero. Muchísimas gracias. Alejandro. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Quiero agradecerle a los organizadores de la OES por la invitación, especialmente a la doctora Teresa Tono por su liderazgo y la realización de este evento importante. Pues estoy muy honrado de ser parte de este panel y pues ahora nos corresponde hablar de gobernanza clínica desde la estrategia. Pero quiero, antes de definir qué es la clínica en Banaco, en 3 minutos, hacer una pequeña reflexión en el sentido de cómo el programa de este simposio de la OES ha sido desarrollado de forma estratégica. Y si hacemos un recorrido en las charlas de esta mañana, vemos cómo la doctora Teresa Tono y el doctor Gallardo comenzaron hablando sobre excediendo las expectativas del paciente y el prestador. Posteriormente pasamos a una charla sobre el reto de mantener el control ante semejante evento que nadie esperaba, como fue la pandemia del COVID.
Posteriormente, la sesión siguiente habló sobre la importancia de los centros de cuidado clínico. El doctor Astolfo Franco, parte del equipo de nuestra institución, contó cómo había sido la experiencia de la clínica para lograr desarrollar un centro de excelencia certificado bajo estándares de Joint Commission. Y ahora, antes de esto, escuchamos al doctor Iván González hablar de un tema importantísimo como es el desempeño clínico. Y ahora nos corresponde a nosotros, digamos, a manera de resumen, redondear con este contexto y hablar sobre la gobernanza clínica desde la estrategia, lo cual no es un reto menor y es un tema que tiene más preguntas que respuestas. Entonces, la Clínica Imbanaco fue una institución que surgió hace más de 40 años en Cali y surgió como un spin-off de un grupo de médicos de la Universidad del Valle que querían brindar una atención diferente a lo tradicional, una atención muy enfocada en la calidad y seguridad del paciente. Y a través de los años la clínica ha venido avanzando y se ha consolidado como una institución líder en estos temas en Colombia, y de hecho creo que lo tenemos en nuestro ADN, la prestación de los servicios bajo altos estándares de calidad y seguridad del paciente, y ahora trabajamos mucho en la experiencia de las personas y sus familias. Y nuestro modelo médico se basa en 3 pilares que son muy importantes, que son brindar una atención integral, centrada en las personas, y lograr ser una organización de alto desempeño. Muchísimas gracias, Alejandro. Había una coyuntura histórica en Cali en ese momento, en el Valle del Cauca, una ruptura de un proceso que no funcionó por una cantidad de razones de naturaleza política internacional, de manera que hay una historia detrás de ese impulso con el cual arrancó Imbanaco, y de este lado tenemos la Comunidad de Jesús, la Universidad Javeriana y toda la filosofía que hay detrás de la prestación. Quiero resaltar algo que yo pienso que es de enorme importancia para este foro, para que al volver a nuestros respectivos hospitales no nos permitamos decir, bueno, es que yo soy distinto. Vamos a hablar de 2 modelos completamente distintos. Uno ambulatorio, basado en una gran organización, donde los médicos tienen un relacionamiento contractual, diría yo, estrictamente. Y de este lado, Alejandro tiene una institución con una gran tradición, con gran potencia, en una transición cultural extraordinaria por los eventos recientes de cambio de la propiedad, diría yo, de la infraestructura donde trabajan. Qué grandes desafíos ambos. Voy a arrancar con Carlos porque sé que usted tiene en su estilo muy de banca multilateral, digamos, y diplomático, una reflexión. Entonces, y aquí Carlos, con su estilo jesuítico, se va a la concreción. ¿Qué es eso de gobernanza? ¿Qué es diferente a gobierno o no lo es, Carlos? Digamos que el concepto de gobernanza clínica es como de esos conceptos que cuando uno empieza a revisar la literatura y empieza a escuchar que todo el mundo habla de lo mismo, empieza uno a revisar qué se está publicando y tiene que tratar de entender esos conceptos, pero sobre todo entender cómo aterrizarla en la organización para la cual uno sirve hoy en día. Finalmente, lo que hemos entendido nosotros como gobernanza clínica es esa estrategia que nos permite articular y liderar y gestionar tal vez el activo que para mí es el más importante de una institución de salud, que es el conocimiento de todo el equipo asistencial. ¿Cómo vamos a gestionar ese talento y lo vamos a alinear? Básicamente para obtener un resultado puntual, que son resultados superiores en los desenlaces en salud. Y ahí vienen todos los retos. Cómo articularlo en instituciones tan distintas como Imbanaco y como Javesalud, donde las características de sus profesionales son completamente distintas, las necesidades o las expectativas del talento humano son completamente distintas, y al final es articular esos mundos tan diferentes, no solo entre distintas especialidades, distintas disciplinas, sino distintas personas.
Cuando hablamos de seguridad del paciente terminamos siempre hablando de cultura de seguridad. Cuando hablamos de gestión del riesgo terminamos hablando de una cultura de gestión del riesgo. En gobernanza clínica o en resultados superiores de salud pasa exactamente lo mismo. El tema de la gestión del talento humano y de la cultura institucional se vuelven un pilar fundamental. Así lo hemos entendido en Javesalud y así lo hemos venido trabajando desde hace varios años. Muy claro el planteamiento. ¿Cuál es el ángulo de Imbanaco sobre esto y cómo conecta con esto, con la estrategia? Sí, yo creo que antes de hablar de gobernanza clínica, a mí me gustaría intentar definir lo que es estrategia, que es un término que comúnmente es muy utilizado y que incluso esta mañana lo hemos oído mencionar en múltiples ocasiones. La estrategia es principalmente un proceso o un término que es muy utilizado en las organizaciones de alto desempeño, como la aviación, compañías de robótica y en la NASA, y principalmente lo que busca es ayudar a aterrizar planes de acción para lograr metas definidas y objetivos concretos. Entonces, digamos que cómo la estrategia, más bien podríamos decir que la estrategia ayuda a la gobernanza clínica a lograr dos objetivos que son importantísimos. El primero, ayuda a mejorar su desempeño para que las instituciones de salud cada día sean superiores o sean mejores. Y dos, evita las injustificadas variaciones en la prestación de los servicios, principalmente en tres áreas, en lo que tiene que ver con calidad, con acceso y con resultados. Cuando hablamos de resultados, hablamos principalmente de mejores desenlaces clínicos para los pacientes. Entonces, con este contexto, podríamos definir la estrategia clínica principalmente como un sistema que permite mejorar la práctica médica y asegura que todos los procesos del hospital funcionen bien para garantizar la mejora continua de la calidad. Entonces, digamos que de cierta manera la gobernanza clínica permite diseñar planes y estrategias en el hospital para alinear los pensamientos de los médicos y del personal administrativo y no médico. Y creo que funciona muchísimo mejor cuando se desarrollan planes estratégicos y se bajan a los servicios y se establecen planes de rendición de cuentas. Entonces ahí paro y... Muy bien, muy claro. ¿Es posible progresar sin esta capacidad? Voy a llamar la gobernanza una capacidad, por un momento dado discutible, pero lo voy a dejar de esa manera. ¿Es posible realmente progresar sin gobernanza? Yo creo, Adolfo, que no es posible evolucionar en un proceso de mejoramiento continuo de la asistencia sin un proceso estructurado y bien implementado de gobernanza clínica. Básicamente, como lo planteaba Alejandro, lo que buscamos es disminuir esas variaciones. Obviamente toda actividad en salud va a tener unas variaciones propias de las características del individuo, de las condiciones, etcétera, pero esas variaciones tienen que responder precisamente a eso y no a variaciones que sean producto de la falta de estandarización de los procesos en las instituciones. Y esa estandarización de los procesos, alineando el factor humano, creo que es el factor más importante en el tema de la gobernanza clínica, es la que nos permite implementar procesos de mejoramiento continuo para que el resultado clínico siempre sea superior, y eso va llevando a un mejor resultado institucional. Siempre he sido un convencido de que los resultados financieros son el producto de hacer las cosas bien. Y sin duda la gobernanza clínica es esa capacidad, como tú la planteas, de que la organización esté bien articulada, liderada, reconociendo esas variabilidades, pero en un proceso consciente de mejoramiento continuo. Voy a colgarme de la palabra consciente, porque estamos hablando de un comportamiento humano sofisticado en organizaciones completamente diferentes en toda su estructura, pero convergen en la búsqueda de tener esta armonía de toda la fuerza institucional para crear un vector que permita atender mejor
en la definición de cada una de las entidades de qué es atender mejor, servir a la persona. ¿Qué tan explícito es esto internamente? Yo recuerdo cuando en la escuela de medicina que uno rotaba y uno más o menos sabía la dirección del hospital, llegaba ya, le tocaba turno el domingo, llegaba uno el domingo, no había nadie, le decían pediatría que era en el cuarto piso, uno llegaba ya, había una enfermera brava que lo ponía uno a trabajar ahí y uno estaba como al descubrimiento gradual y finalmente uno terminaba como a los 3 meses más o menos como a entender cómo es que eran las cosas y ya uno se alineaba con esa cultura, a unas le gustaban, otras eran a contrapelo. Pero ese era como el proceso de inducción, un proceso como de permeación oncótica. ¿Qué tan explícito es eso en Imbanaco? ¿Es algo sistemático, obsesivo, o dejamos que la gente se sorprenda mientras camina por los corredores? Fíjate que lo que pasa es que la clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, hoy en día ha tenido un proceso de transición. Pasamos de ser una institución con formada con una base societaria y actualmente migramos a ser parte de uno de los grupos más importantes del mundo, como lo es el Grupo Quirón Salud. En ese sentido, pues hay un reto muy importante y yo creo que la gobernanza clínica y la esencia de los valores de esta gobernanza pues han estado en el ADN de los médicos, pero parte del trabajo que tenemos que hacer y algo que hablamos comúnmente nosotros con el gerente es cómo podemos enamorar a los médicos. Y ahí es donde es clave la gobernanza, es en el sentido de cómo podemos alinear los intereses del personal de salud, del personal no médico y de los administradores a las decisiones estratégicas de los médicos. Así que, de cierta manera, podría decir que estamos trabajando muy fuerte porque estamos en un proceso de transición, pero la clínica se rinde, se mueve, como dije anteriormente, bajo unos estándares muy fuertes de calidad y prestación de los servicios. ¿Cómo se hace esto explícito? Digamos, hay un tamizaje al ingreso del perfil de la persona, porque es bien definido el modelo, tanto en Javesalud como en Imbanaco, y son distintos, de manera que uno se pregunta si la misma persona serviría para trabajar en Javesalud, o digamos, si yo vivo en Cali, trabajo en Imbanaco y me mudo y quiero pedir trabajo pues en Javesalud, si esa misma persona serviría para ambas instituciones, son personas distintas, ¿cómo se alinea, que es el verbo que está utilizando Alejandro? Yo tal vez, Adolfo, quisiera, antes de responder puntualmente esa pregunta, volver a caer en la palabra consciente. Quiero que el auditorio vea que los panelistas, cuando tienen experiencia, se caracterizan porque siempre que uno les hace una pregunta le dicen, antes de entrar en tu pregunta, no señores, contéstenme la pregunta que yo le hice, ningún antes, ya van 3 antes, no más antes, señores expertos. Nada. Al foco, así. Mira, el hecho de hacer consciente las debilidades creo que vuelve más fuerte las instituciones, y eso parte desde el reconocimiento inicial que tú estás planteando. Yo te diría de entrada que no es el mismo profesional el que va a servir en Imbanaco, ni en la Fundación Santa Fe, ni en Javesalud. Somos instituciones que por nuestra naturaleza tenemos una cultura propia y unas características institucionales particulares, y sin duda el proceso de selección es fundamental para identificar no quién sirve y quién no sirve, sino quién tiene potencial para llegar allá. Todo profesional en Javesalud entra en un proceso, en un programa que tenemos denominado el programa de mejoramiento de la práctica clínica. Y es un programa de auditoría médica, pero estructurada desde lo propositivo y desde construir nuevas competencias con el paso del tiempo para que ese profesional al final esté totalmente adaptado al modelo asistencial. Entonces yo te diría que claramente son profesionales distintos, pero nuestra filosofía institucional muestra que tenemos que hacer conscientes las oportunidades de mejora.
Y ese programa de mejoramiento de la práctica clínica lleva implícito procesos de mejoramiento explícitos para el profesional, con planes de trabajo para articularlo más al modelo y a la estrategia. Y lo mismo con los resultados institucionales. Tenemos una filosofía donde tenemos que ser transparentes en la información, y ustedes pueden entrar a la página web de Javesalud y ver los indicadores, cuáles están en verde, cuáles están en rojo. Nuestra junta directiva, que se reúne mensualmente, mira los indicadores de gestión clínica, cuáles se están cumpliendo y cuáles no se están cumpliendo, y hay un comité de gestión clínica que se reúne una vez a la semana para ir evolucionando los resultados en esos indicadores. Yo creo que no hay nada más peligroso que una institución que tiene todos los indicadores en verde y que no tiene eventos adversos. Entonces, yo allá no iría ni llevaría a mi familia probablemente, y cuando un indicador está en rojo, esa cultura de gobernanza clínica tiene que hacer que nos duela a todos profundamente ver el indicador en rojo, y eso nos tiene que movilizar a obtener resultados superiores. Entonces, hacer explícitos esos temas y hacerlos conscientes, creo que es un proceso fundamental dentro de la organización. De manera que este es un proceso sistemático y continuo, donde hay una enorme cantidad de tiempo y recursos dedicados a mantener estos temas a flote. Y voy a volver sobre esa pregunta en un minuto, porque hay una pregunta fundamental, y es cómo convierte esto uno en cultura, que se vuelve, digamos, subyacente a este nivel activo. ¿Qué es eso del café con Rafael? Digamos, ese hábito que hay en Banaco, ¿eso qué es? Esto es muy importante porque es un diálogo que tiene nuestro gerente, podríamos decir, una conversación muy sincera y muy abierta con cada uno de los médicos y los especialistas. Es un espacio donde el doctor Rafael les permite a los especialistas expresar sus sentimientos, contarles cuáles son sus expectativas, cómo va su trabajo en el día a día, y adicionalmente él le cuenta cuál es la planificación estratégica, cuáles son digamos los indicadores, hacia dónde quiere ir la institución. Y creo que en ese sentido pues es muy importante porque nos permite tener una alineación a todos hacia el mismo lado, genera confianza y se produce un trabajo en equipo, y los va haciendo parte a los médicos, no solamente un componente importante en la prestación de los servicios y la atención a los pacientes, sino lo va haciendo parte de las decisiones de la clínica, que para mí es algo importantísimo en la gobernanza clínica. Muy bien, ese ser partícipe de las decisiones es algo que requiere una enorme cantidad de tiempo, porque pues un director general anda a 1000 y va tomando decisiones por el camino, y hacer ese ejercicio colaborativo de liderazgo por convergencia, pues es un esfuerzo enorme. ¿Hay algo similar en Javesalud? Total, y parte, digamos, del título de este conversatorio de la gobernanza clínica desde la estrategia implica un compromiso de la alta dirección con la estrategia. Esto no puede ser un tema que nace de la dirección científica o de la dirección médica, esto tiene que nacer incluso de la junta directiva, entendiendo que esto es un tema completamente estratégico para la organización. En el caso nuestro hay escenarios similares. Nosotros nos cuidamos mucho en el tema del lenguaje, porque es una realidad en la atención primaria, aunque creo que en realidad en todos los niveles. Permanentemente digo que tenemos un modelo demasiado medicalizado. En los escenarios que hemos construido en Javesalud, estas reuniones con la dirección general, que también se realizan por lo menos 2 veces al año, yo me reúno con todos los empleados de Javesalud, independientemente de que sean médicos, personas de servicios generales, asesores integrales, personal administrativo. Esos escenarios construyen cultura, construyen escenarios de confianza donde ellos pueden manifestar cuáles son sus intereses, y uno puede alinear los intereses de ellos con los intereses de la organización. Entonces es un escenario supremamente interesante, y obviamente ya hay reuniones específicas con el equipo asistencial donde incluso vamos empoderando otro tipo de profesionales distintos a los médicos.
En atención primaria el rol de enfermería, por ejemplo, es completamente estratégico. Los retos que tenemos en términos de salud mental, por ejemplo, el rol de psicología, de nutrición, de las terapeutas, de las auxiliares de enfermería en cómo abordar problemas comunitarios y problemas, digamos, del grupo familiar, más allá de las necesidades particulares del paciente que se abordan sin lugar a dudas, pero entender ese concepto, digamos, de comunidad en el cuidado de la salud es fundamental. Y esas reuniones asistenciales, como les contaba, se realizan una vez a la semana y se evalúan indicadores, estrategias y cómo mejorar los resultados clínicos institucionales. Voy a volver sobre el tema de cómo se materializa esto. Esta alineación en abstracto, que es seguramente lo que están pensando muchos de los colegas, suena perfectamente lógica, pero ¿cómo aterriza uno esto a lo tangible? Porque de una forma o de otra, nuestra motivación espiritual y lo tangible necesitan estar alineados y todos tenemos diferentes, pero vamos a volver sobre esto porque yo recuerdo hace muchos años que tuve la oportunidad de visitar al Pablo Tobón y estaba el doctor Andrés Aguirre con un traje que era claramente distintivo de alguna profesión y de un código interno. Yo no sabía qué traje era ese, pero claramente no era su ropa habitual. Y el doctor Aguirre y el Pablo han sido un ejemplo nacional de la incorporación cultural de estas conductas hace mucho tiempo. Y creo que tiene más experiencia que los tres combinados, de manera que voy a abusar de la amistad, doctor Aguirre, y preguntarle ¿cómo lo hace usted? ¿Cómo lo ha hecho usted por tantos años en el Pablo, donde uno siente que está interiorizada la cultura y la alineación? Usted, por favor, doctor Aguirre, no vaya a comenzar diciendo antes de contestar la pregunta, no me vaya a salir con esa, por favor. Muchas gracias. Eso no estaba en el libreto. Vea, no voy a decir antes de. Vea, yo voy a contestar esto que parece metafórico, pero que es verdad, porque la gobernanza es una manera de tomar decisiones que involucra a las partes interesadas, las hace parte de las decisiones y obviamente de todo el círculo de PHBA. La diferencia entre el gobierno y la gobernanza es que el gobierno, uno puede gobernar sin gobernanza, imponiendo. La gobernanza necesariamente es la capacidad de entrar en diálogo con el otro, de escuchar al otro y de tomar decisiones compartidas que comprometen a todos en un propósito. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Es muy sencillo, hombre, vea. Aquí les voy a contar el secreto para ser director del hospital, y ese es el secreto. El secreto son tres, yo siempre voy de tres. La primera competencia es ignorar, o sea, saber que yo ignoro. Si yo ignoro, tengo que ir a preguntarle al que sabe o no. La segunda es la capacidad de ser tratado como un ignorante, porque una cosa es que uno se sepa ignorante y otra cosa es que le digan es que usted no sabe de eso. Sí, eso es una cosa así, pero no sentirse aburrido. Y la tercera, entonces obedecer. Como yo ignoro, ustedes me tratan como un ignorante, yo les voy a ayudar y les voy a aplaudir. Sí, y siempre en torno a un propósito. O sea, lo más importante, tal vez una de las cosas que hemos insistido cuando uno lidera, lo dijo Iván González en la conversación, es el sentido de lo que hacemos, el sentido. Voy a terminar con esto porque eso ha sido, es mover la afectividad, mover la inteligencia y la voluntad de la afectividad. Un día reunimos a la gente cuando estábamos haciendo empezando las fricciones de la mano por alcohol, y les hice esta metáfora que a mí me gusta, la filosofía. Le dije, bueno, vamos a parar aquí a Aristóteles, vamos a parar a Kant, el filósofo Kant, y vamos a parar a Pascal. Cada uno nos va a hablar de por qué es importante friccionarnos las manos. Aristóteles es el filósofo del logos, nos va a sacar un montón de diapositivas científicas, el antes y el después de cómo se comportan las infecciones asociadas al cuidado de la salud con fricción de manos, sin fricción de manos, y nos va a querer mover el cerebro izquierdo, el de la inteligencia. Kant es un filósofo alemán, entonces Kant, como filósofo alemán, el imperativo categórico se para y les dice: aquí se tienen que lavar las manos, y el que no se lava las manos lo echo del hospital. Ya, Kant, sí. Ahora habla Pascal, el de la pascalina. Ese es lo que cuento, la pascalina. La primera calculadora. Pascal es el filósofo de Finet, se llama. Dice, Pascal hablaba de las razones del corazón. Y esa es una de las cosas que ha sido ganadora. Y es esta. Mira, si no nos friccionamos las manos, estamos generando sufrimiento innecesario. Y eso ha sido, esa es la manera como involucramos, contando, compartiendo y sabiendo que yo soy un ignorante, que usted me pone aquí a decir que yo es que la sé. No, yo soy un ignorante y me deja expuesto aquí delante de todo el mundo. Muchas
Muchísimas gracias, doctor Aguirre, primero por contestar la pregunta y segundo por enriquecer esta conversación como usted suele hacerlo y realmente ha sido un ejemplo para todos nosotros, y es que estos conceptos que cada vez toman más forma pues han nacido en diferentes sitios y la OES los ha ido pescando y articulando y sembrando y resembrando, y creo que es trabajo de nuestro replicar, y el Pablo lo ha hecho muy bien por muchos años y eso es simplemente un ejemplo de otros sitios que también lo han hecho muy bien. Cuénteme un poco sobre cómo vuelven tangible esta alineación entre el pensamiento de la alta dirección, de servir bien, de crear una coherencia entre toda la potencia del conocimiento, el tema dominante que Carlos mencionó hace un rato, y alinearlo para servir de la mejor manera, y que las personas puedan cumplir sus sueños dentro de la organización, que puedan cumplir sus sueños, independientemente del modelo, contractual a la izquierda, pago por evento primordialmente a la derecha, dos modelos completamente diferentes, ambulatorios, primordialmente hospitalarios, mucha alta tecnología, atención básica e intermedia. No pueden ser más disímiles los modelos y un lenguaje en común. Fíjense lo transversal del tema. ¿Cómo se aterriza eso? No es sencillo, pero yo diría, y quiero retomar, para mí lo más importante es la comunicación, en términos de poder lograr un diálogo franco, abierto y sincero, tanto con el personal médico y con el personal no médico, e involucrarlos en las decisiones del hospital. El segundo punto es disminuir la jerarquía. Yo creo que tenemos que pasar de instituciones muy verticales a ser instituciones muy horizontales, donde la gente participa de los planes estratégicos y de los objetivos que tiene el hospital. Y el tercero es empoderando a las personas y fomentando el liderazgo. Esto pareciera que es sencillo, pero realmente es clave empujar en el buen sentido de las palabras a las personas y que participen en las decisiones del día a día del hospital. Hay otra alternativa y que usualmente hacemos en la clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud, y es hacer encuestas de clima organizacional. Entonces estas encuestas de clima organizacional se hacen tanto a los pacientes como a los médicos, y en este sentido lo que queremos es generar confianza. Yo creo que en la medida en que haya confianza y el médico entienda para dónde va la institución, el trabajo se va a facilitar. Entonces se le pregunta a usted cómo se siente, qué cree usted cómo usted cree que puede contribuir a mejorar en la institución, etcétera. Y creo que con esos elementos, de cierta manera, se puede facilitar la implementación de la gobernanza clínica. De acuerdo, Alejandro. Quiero poner un tema sobre la mesa que me enseñó Luis Alfonso Hernández, que es nuestro director de talento humano, y es un hombre muy especial que ha tenido gran impacto sobre la entidad y ciertamente sobre mí. Y él tiene algo que él llama la gerencia del compromiso, y lo conecto con lo que estás diciendo tú, porque escuchar esa pluralidad de médicos, digamos, decantar esos vectores, porque no siempre están enfocados, y cumplirles de vuelta, donde realmente la persona que plantea una idea siente que esa idea ha sido considerada, analizada y tomada en cuenta, o lo contrario, pero necesita una retroalimentación. Eso es una estructura que yo he incorporado, y soy un aficionado en el tema, pero estoy tratando de desarrollar, y se llama gerencia del compromiso. Digamos, cada palabra que alguien como ustedes tiene en un corredor, en una esquina, en un ascensor, en una reunión de esa naturaleza, queda pendiente de cerrar ese círculo, y es un trabajo titánico, digamos, articular todas esas voluntades. ¿Cómo lo hacen ustedes, Carlos? Yo te diría, Adolfo, que primero, ese primer paso de escuchar a las personas es fundamental en esos escenarios que estamos planteando. El que las personas sientan que hacen parte de, no invitarlos a participar de la gobernanza clínica, sino que venga para acá, estamos diseñando esto, usted tiene que hacer parte de esto desde la misma concepción y cómo lo vamos a desarrollar.
Entonces, ese lenguaje institucional, ese compromiso que genera la alta dirección, la dirección científica, esos equipos interdisciplinarios donde coincido con lo que planteábamos ahora aquí, no hay, esto no, si uno le dice a una institución, muéstreme su modelo de gobernanza clínica y le muestran un organigrama de la dirección científica, esto no es un organigrama. Esto es una estrategia donde aquí todos somos iguales, y en ese modelo de que aquí todos somos iguales y tenemos la misma, digamos, autoridad en la construcción del modelo, parte incluso desde el modelo académico en Javesalud. En Javesalud un estudiante de medicina rota con una enfermera, rota con una terapeuta, rota con un odontólogo y se forma de cada profesional en su proceso de capacitación. Entonces, ese lenguaje, esa cultura institucional, como lo planteaba Andrés ahora también, ese cómo nos relacionamos entre todos es fundamental, pero eso hay que aterrizarlo también en métodos cuantitativos y procesos institucionales. Y solo por poner un ejemplo, ese programa de mejoramiento de la práctica clínica del que hablábamos ahora, que es un proceso permanente de mejoramiento, hace parte de la evaluación de desempeño anual de los profesionales. Y eso, sumado a la evaluación docente y a la evaluación que hace Gestión Humana de Competencias Institucionales, establece, por ejemplo, el porcentaje de incremento salarial para cada uno de los empleados en Javesalud. Entonces, 2 médicos con el mismo cargo, 2 internistas, 2 médicos generales, no ganan lo mismo. Ganan el producto de los incrementos acumulados en los años. Entonces un médico puede ganar más que el otro simplemente porque ha tenido una evaluación de desempeño superior. Y en esa evaluación de mejoramiento de la práctica clínica se evalúan adherencia a guías y protocolos, incluso si ha tenido alguna observación o alguna queja de un paciente, su pertinencia en la solicitud de ayudas diagnósticas, sus resultados en promoción y prevención, las metas clínicas de los programas donde participa, y eso genera cultura, porque finalmente el médico mensualmente va viendo, como decimos, su boletín de calificaciones, sus indicadores, se compara contra el promedio y establece procesos de mejoramiento. Entonces esa cultura, por un lado del mejoramiento, pero también de la capacitación y la formación de talento humano, va incorporándose en el día a día, y eso va generando valor y va generando esa cultura institucional. Qué interesante, Carlos. Muy puntual la pregunta. ¿Ustedes llevan al tablero balanceado de la empresa alguna métrica que tenga que ver con esta dimensión o en el momento? Específicamente en relación a... Carlos nos habla de un nivel de alineación que conecta directamente con recompensa en términos salariales y promoción. ¿Ustedes tienen algún indicador en la matriz empresa, dado que vienen de una entidad tan grande? En este momento, como mencioné anteriormente, que estamos en transición y queremos empezar a incorporar de cierta manera esos incentivos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora, digamos, de forma muy rápida? Promover la gestión del conocimiento y brindarle apoyo en términos de educación médica continuada al personal médico, y en términos de investigación, facilitarle, brindarle todo el apoyo. Entonces, eso creo que nos ha ayudado muchísimo. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Carlos. Hemos ocupado el tiempo. Yo creo que esos caballeros merecen, incluyendo el señor allá a la segunda fila, un aplauso. Muchas gracias a ustedes.